Me pareció muy interesante. Es una válvula de vapor. No es de aquí. Cayó sobre los restos del naufragio después de que la popa se asentara. ¿Quién hubiera pensado que la verdadera historia del Titanic nunca se contó? Creímos la misma historia durante más de 100 años. Era solo un iceberg y un barco hundiéndose. El iceberg roza el costado del casco y abre una herida muy fina pero catastrófica. Sin embargo, ahora los expertos han encontrado fotos perdidas enterradas en las profundidades del océano. Lo que han descubierto te dejará atónito. Estas imágenes no solo muestran la historia, sino que la cuestionan. Prepárense, porque lo que están a punto de ver lo cambiará todo. Comencemos. La cámara que no debería existir. El Atlántico Norte es un lugar oscuro y vacío, donde nunca brilla la luz. Y la presión aplasta el acero como si fuera cristal. Pero en 2022, un pequeño grupo de investigadores descendió y encontró algo que no debería estar allí. La expedición OceanGate planeaba realizar una revisión normal de los restos del Titanic, tomando notas sobre la corrosión y el deterioro. Pero lo que encontraron cambiaría el curso de la historia marina. El desastre del sumergible OceanGate aún está grabado en nuestra memoria. Un explorador multimillonario planea regresar al lugar del naufragio del Titanic. Los ingenieros utilizaron un sumergible de aguas profundas llamado Titán para enviar vehículos robóticos a buscar en el campo de escombros. Los reflectores del vehículo iluminaban las vigas rotas y las cubiertas que se habían desplomado. Uno de ellos, el ROV-3, conducido por Marcus Wells, se desplazaba a la deriva sobre el cieno. Cuando su cámara vislumbró un objeto plano y bien formado, enterrado a medias en el lodo con más luz, la forma se aclaró. Era una pequeña caja forrada en cuero, con los laterales intactos y el casquillo del objetivo claramente visible. No era solo basura, era una cámara, un pedazo de un mundo que ya no existe. La sala de control se quedó en silencio por un momento. Era imposible que una cámara durara 110 años en el fondo. Pero las lecturas indicaban que sí. Wells movió cuidadosamente el ROV y colocó el objeto en un tanque de presión transparente para evitar que se rompiera. La imagen se amplió y mostró letras débiles en la caja corroída BG. En cuestión de minutos, la historiadora Dra. Harriet Giao logró relacionar esas letras con un hombre de la lista de primera clase del Titanic, Benjamin Guggenheim, el famoso empresario estadounidense que se puso su traje de etiqueta mientras el barco se hundía y dijo que se hundiría como un caballero. Fue como estrecharle la mano a alguien de otra época. Benjamin Guggenheim nació en una acaudalada familia minera de Filadelfia en 1865. Tenía 47 años cuando se hundió el Titanic. Los científicos quedaron impactados no solo por el hallazgo, sino también por cómo se había mantenido a salvo. Al partirse el barco, la cámara debió caer en una bolsa de sedimento blando. Inmediatamente quedó cubierto de sedimentos, lo que impidió que el agua salada lo dañara. La fría temperatura del Atlántico detuvo el proceso de deterioro y el estuche de cuero tratado con ácido tánico hacía más de 100 años mantenía a raya los gérmenes. Aunque las juntas de goma de las cámaras de bolsillo nunca fueron diseñadas para penetrar tan profundamente, se habían sellado con la suficiente firmeza como para mantener seca la cámara de película. La capa de gelatina de la película se había endurecido bajo una gran presión, formando una capa mineral que cubría los cristales de haluro de plata que solían captar la luz. Cada cristal era ahora una diminuta cápsula del tiempo que albergaba el fósil de un momento perdido. Junto con el océano, el cielo se oscureció. Los vigías del Titanic observaban el océano en calma y entonces notaron un objeto oscuro que emergía de la neblina frente a ellos.
El equipo comprendió que no era solo un recuerdo, era un testigo. Ese rollo sellado podría contener las últimas fotos jamás tomadas del Titanic. Estas fotos podrían confirmar o refutar todo lo que los investigadores creían saber. El hallazgo causó gran revuelo y debate en todo el mundo. Tiene sentido que el Atlántico hubiera borrado todo rastro de película hace mucho tiempo. Las cámaras no estaban diseñadas para vivir allí abajo, pero la lógica acababa de ser superada. La cámara permaneció en su bóveda de contención durante semanas, sin usarse, mientras los expertos discutían qué hacer a continuación. Si la abrías, podrías dañar la película, pero si la dejabas cerrada, la verdad permanecería encerrada para siempre. Entonces, se les ocurrió una idea audaz. ¿Y si pudieran ver a través de la caja sin abrirla? ¿Y si la tecnología actual pudiera reconstruir las imágenes molécula a molécula, convirtiendo la luz invisible en historia visible? Esa pregunta conduciría a la expedición a un territorio inexplorado donde la física, la radiación y la IA intentarían hacer cosas imposibles, porque ya era un milagro que encontraran la cámara. Pero lo que contenía haría que todos dudaran de la historia del Titanic hasta sus cimientos. Uno de los naufragios más famosos de todos los tiempos. Pero hay una versión del Titanic que nunca habíamos visto hasta esta mañana. ¿Cómo la IA descodificó lo imposible? La cámara llevaba más de 100 años inactiva en un laboratorio aislado del resto del mundo, a cientos de kilómetros de distancia. Ahora descansaba dentro de una cúpula de cristal. El equipo de imágenes de la DRA, Maya Tanaka, lo rodeaba. Estaba formado por físicos químicos y científicos de datos que se habían unido para lograr algo imposible: leer un rollo de película sin moverlo. Nadie había intentado algo así antes. La capa de gelatina podía romperse si la temperatura o la presión variaban incluso ligeramente. Esta sería la última señal visible del Titanic. El equipo del Dr. Tanaka había estado trabajando discretamente en la tomografía de neutrones para mejorar el estudio de asteroides en el espacio profundo. Se utilizaron neutrones pesados en lugar de luz o rayos X para observar a través de objetos sólidos. Era una idea sencilla, pero enorme, mapear cada cambio de densidad dentro de la película átomo a átomo y descubrir qué se ocultaba en la emulsión. Los neutrones, en cambio, podían atravesar el metal y detectar diferencias tan pequeñas que un solo cristal de haluro de plata podía proyectar una sombra. Primero colocaron la cámara en una habitación sin ventilación. Las vibraciones de la ciudad se detuvieron mediante estabilizadores magnéticos. El primer pulso de neutrones atravesó la carcasa y rebotó en los puntos de datos que generaron una imagen tridimensional aproximada del rollo de película. Estos puntos no eran negativos planos, sino espirales apiladas que parecían los anillos de un árbol. Con cada escaneo, la computadora traducía miles de millones de puntos de datos a mapas de densidad. El verdadero éxito llegó cuando se enseñó a un algoritmo de IA a ver esos patrones como luz oculta. Observó los cambios de densidad de cada cristal píxel por píxel para determinar qué áreas habían tenido más luz u oscuridad en el pasado. Se escuchó un zumbido proveniente de los escáneres durante 72 horas seguidas. La temperatura bajó, así que se apagaron las luces del laboratorio. Un escaneo digital creado a partir de más de 700.000 imágenes submarinas nos muestra ahora el pecio completo. Empezó a mostrar objetos en la pantalla, pero no eran nítidos. En cambio, eran contornos fantasmales en gris. El equipo observó cómo las piezas se unían lentamente para formar una escena reconocible. Personas de pie en la proa del Titanic, observando los flujos de hielo dispersos que brillaban bajo el sol de la tarde. El código químico tenía una marca de tiempo que indicaba las 4:30 p.m. del 14 de abril.
Habían visto la señal de advertencia en el iceberg horas antes del accidente. A las 20:15 apareció otra imagen. El comedor de primera clase. Las mesas brillaban bajo las luces. Los camareros con guantes blancos pasaban de una persona a otra. John Jacob Astor Quare estaba sentado en un rincón, y su risa parecía haber detenido el tiempo. La imagen mostraba paz y tranquilidad, un momento de lujo, antes de que el miedo se apoderara de la nave. Después el cuadro dejó a todos paralizados. La computadora nítidamente una enorme figura negra contra un cielo blanco. Era el iceberg, y la hora marcaba las 23:35, solo 5 minutos antes del impacto. Era la primera imagen que se pudo comprobar que pertenecía al objeto que mató a más de 1.500 personas. Se hizo el silencio en la sala. Era de buena educación escuchar incluso el zumbido constante de las máquinas. Estas imágenes no solo eran imágenes, sino también las voces de personas que no tenían ni idea de que sus últimos momentos estaban siendo grabados. Pero estas eran solo las primeras tomas. Hubo escenas más oscuras más adelante en la película que demostraron que las últimas horas del Titanic no terminaron como todos creían. Porque lo que se ve en las siguientes imágenes no solo cuestionó la historia oficial, la desmintió. Las fotografías que marcaron la historia. Personas de todo el mundo ansiaban ver rostros cubiertas y quizás incluso una mesa en las primeras imágenes restauradas del laboratorio del Dr. Tanaka. En cambio, las piezas que cambiaron la historia fotograma a fotograma se unieron. Cada imagen se comparó con los relatos de los sobrevivientes, los diarios de a bordo y las investigaciones gubernamentales realizadas tras el naufragio. No solo completaron los espacios en blanco, destrozaron la historia que creíamos conocer. Un fotograma con la marca de tiempo de la 1:45 Apsuanmemi causó la primera impresión. Mostraba el descenso del bote salvavidas. Pero los detalles desmintieron una mentira que había circulado durante 100 años. En el borde se podía ver al oficial Murdoch ayudando a subir a algunos hombres, mientras aún había asientos vacíos. Los libros de texto han dicho durante décadas que el lado del barco de Murdoch tenía una estricta política de priorizar a las mujeres y los niños. Esta imagen demostró que no era cierto. Algunos barcos habían zarpado solo medio llenos, mientras el miedo se extendía desigualmente por las cubiertas. La culpa y la redención se intercambiaron en un contexto diferente. Bruce Ismay, director de White Star Line, fue visto inclinándose para ayudar a un niño a subir a un bote. Ha sido acusado de cobardía durante mucho tiempo. Tenía una mirada tensa pero deliberada. No estaba huyendo, estaba ayudando. La foto mostraba el estereotipo negativo que la prensa había usado durante generaciones. Segundos después, a la 1:55 a. El capitán Smith apareció en el puente iluminado solo por una luz tenue. El registro oficial indicaba que abandonó su puesto temprano, pero esta imagen muestra que se quedó mucho más tiempo del que pensaba coordinando los botes salvavidas, incluso mientras subía el nivel del agua. Entonces ocurrió una de las recuperaciones más aterradoras. La banda del barco tocaba en una cubierta que ahora estaba inclinada bajo las estrellas. Los instrumentos brillaban en la oscuridad. Durante años, los testigos afirmaron haber escuchado música mientras el barco cantaba. Pero quienes dudaban de ello decían que era solo una historia. La película lo demostró, una orquesta tocando la paz en medio del caos. El último fotograma encontrado impactó incluso a los expertos más experimentados. Una madre se arrodilló junto a su hija y la envolvió en un abrigo antes de entregársela a un miembro del equipo. Nunca volverían a verse. La imagen se convirtió en la parte más conmovedora del hallazgo. Contaba una historia sobre personas que trascendía los números y el acero. Los historiadores se dieron cuenta de que las imágenes no solo registraban escenas, también mostraban sesgo.
Las historias de los sobrevivientes marcadas por el dolor, la culpa y la autodefensa hicieron que el registro fuera desigual. Estas imágenes eran como testigos imparciales. Más tarde, la investigadora DRA, Margaret Chen, dijo: "La película no miente. Quienes la vieron podrían haberlo hecho". Cuando la IA volvió a examinar la fotografía del iceberg del capitán W.W. Wood, descubrió que la cara irregular del iceberg coincidía exactamente con los bocetos de los supervivientes del Titanic. Esto demostró que fue el iceberg el que hundió el barco. Una fotografía del casco tomada en el astillero y mejorada con filtros térmicos mostró un leve patrón de quemaduras en el emplazamiento del búnker de carbón. Esto era prueba de un incendio que debilitó el acero antes de la botadura. Primeros planos de remaches tomados de fotos antiguas mostraban pequeñas grietas invisibles para el ojo humano. Por eso el casco se desintegró tan rápidamente. Incluso una foto de la reunión de la tripulación mostraba a un hombre con un papel doblado. Era un iceberg, sin registrar una advertencia sobre la que nadie actuaba. Las imágenes nuevas y antiguas se unieron lentamente para formar una sola idea. Las investigaciones gubernamentales de 1912 y 1913 no revelaron toda la historia. Se centraron en la White Star Line y su seguro, dando la impresión de que la tragedia era inevitable, en lugar de una que sí se podía evitar. Juntos, la película de Guggenheim y las reparaciones forenses de IA funcionaron como evidencia de ADN, hoy dando vuelta un siglo de mito con hechos visuales fríos. La IA y los fantasmas del Atlántico. Lo que empezó con una sola cámara se convirtió rápidamente en un movimiento. Universidades, archivos y museos de todo el mundo se apresuraron a digitalizar todas las imágenes del Titanic que pudieron encontrar. Estas imágenes mostraban cómo se construyó en Belfast, lo reluciente que era su interior y a los orgullosos pasajeros posando antes de embarcar. Con precisión microscópica se escanearon miles de frágiles impresiones negativos y placas de vidrio, creando el registro visual más completo del barco jamás creado. El verdadero cambio se produjo cuando esa colección se incorporó a una IA lo suficientemente inteligente como para ver cosas que los humanos siempre habían pasado por alto. Al principio, el programa se diseñó para recuperar el color y el contraste. Pero a medida que los algoritmos mejoraron, encontraron detalles que nadie más sabía que existían. En una imagen del comedor de segunda clase, la IA mejoró la visibilidad de una escritura tenue grabada en los paneles de madera. 10 de abril, la fecha exacta en que el Titanic zarpó de Southampton. En otra imagen tomada desde la sala de lectura y escritura de primera clase, se veía la tenue silueta de una mujer en un rincón lejano. Esta mujer no se parece a ningún viajero conocido. Su presencia aún se desconoce. Una foto del puente mostraba una pequeña marca de vidrio en la ventana. Para agrandarla se podía ver la huella de una mano enguantada. Probablemente fue hecha por un oficial de guardia pocas horas antes del accidente. Una simple señal de servicio que perduró más que él. En la foto de la sala Marconi, unas letras diminutas resaltaban sobre un cuaderno de bitácora abierto. Leyeron el informe de hielo 14 de abril. Lo que antes parecía una imagen borrosa y sin sentido, ahora era prueba de que se habían visto las advertencias y tal vez no se habían tomado en serio. Aún más aterradora era una imagen en el cristal de la cubierta de paseo. La reconstrucción con IA identificó la tenue silueta de un fotógrafo sosteniendo la cámara. Era un rostro desconocido y podría haber sido la última persona en fotografiar el Titanic, mientras aún estaba intacto. Los programas de reconocimiento de patrones vincularon ese reflejo con las fotos tomadas el día de la botadura en Belfast y de las personas subiendo a bordo en Queenstown mediante el cruce de datos faciales.
La coincidencia condujo a un hombre no registrado cuya identidad aún se desconoce. Esto sugiere que no todos los pasajeros a bordo figuraban en el manifiesto. La coloración con IA añadió un nuevo nivel de comprensión a las imágenes. Recuperó las bufandas brillantes de los niños de tercera clase, el brillo metálico de las habitaciones de primera y las banderas rojas. Ayudó a la gente a recordar que eran personas reales, no fantasmas que reían, viajaban y soñaban. Pero cuanto más profundamente las máquinas reparaban las cosas, más se intensificaban las cuestiones morales. ¿Podrían estas reconstrucciones seguir llamándose evidencia? ¿O eran simplemente arte digital que pretendía imitar la realidad? Cuando la prueba es clara, no son las imágenes en sí las que son difíciles de aceptar. Es lo que muestran. La verdad que se negó a hundirse. Cuando se encontraron las fotos, los investigadores tuvieron que enfrentarse a la incómoda brecha entre lo que se decía y la verdad. La historia del Titanic se había contado una y otra vez durante más de 100 años. Trataba sobre líderes valientes, hombres cobardes y un iceberg que chocó de repente. Al combinarse con archivos restaurados mediante IE, las imágenes del Guggenheim derribaron esos pilares uno a uno. El primer descubrimiento puso a prueba el liderazgo y el mando. Durante décadas se dijo que el capitán Edward Smith no se decidía o que había renunciado prematuramente. Pero el hecho de que su cuerpo todavía estuviera en el puente a la 1:55 a.m. demostró que no era cierto. Sus policías también tenían mucha más libertad de la que demostraban las investigaciones. No seguían normas estrictas. En cambio, improvisaban sobre la marcha y dirigían los botes salvavidas hasta que la última ola de agua arrasó la cubierta. Entonces, los malos y los buenos se transformaron. El jefe de la compañía, Bruce Ismay, fue visto ayudando a mujeres y niños antes de subir a un bote salvavidas que solo estaba medio lleno. Esto lo hizo quedar como un cobarde. El oficial Murdoch fue sorprendido tomando decisiones inteligentes que salvaron vidas en medio del caos. Posteriormente fue acusado de cobarde e incluso de autolesionarse. La película los mostraba no como santos ni pecadores, sino como hombres con defectos impulsados a superar obstáculos imposibles. Las noticias tecnológicas eran malas para el propio barco. Las lecturas térmicas de IA de antiguas fotos de la construcción demostraron que se había producido un incendio en una carbonera que nadie había visto antes del viaje. Junto con los estudios de los remaches que revelaron pequeños defectos, se hizo evidente que el casco del Titanic ya estaba en mal estado. El iceberg no hundió un barco que no podía hundirse. Hundió un barco que ya estaba dañado. El caos de la evacuación fue el siguiente mito que cayó. Las imágenes del Guggenheim mostraban botes salvavidas bajados solo hasta la mitad, con oficiales deteniéndose por temor a que los pescantes se rompieran con todo el peso. El simulacro de evacuación de esa mañana cancelado parecía un terrible error en lugar de pura mala suerte. Dibujos de supervivientes tomas del Guggenheim y fotogramas mejorados por IA se compararon y compararon. Las investigaciones oficiales habían ocultado datos que no eran útiles para proteger la White Star Line y su seguro. Se había vuelto más fácil ser un héroe, más difícil fracasar y no ser responsable de lo que haces. La historia acaba de resurgir de las profundidades, prueba de que la verdad nunca se hunde. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela, suscríbete y haz clic en el siguiente video para seguir explorando los misterios del pasado.